es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Sí, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. De nuevo, con fuerza. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él un día volverá. Les damos la más cordial bienvenida a este culto de día domingo 27 de junio, ya finalizando este mes de junio. En esta ocasión nuevamente tendremos un tiempo para escuchar la palabra de Dios, aunque va a ser de una manera diferente. No va a ser una predicación propiamente tal, sino más bien el estudio bíblico de un tema muy importante y que cruza toda la historia de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nos referimos al sufrimiento y al dolor que nosotros, los seres humanos, experimentamos en esta vida y cómo eso lo podemos estudiar a través de la palabra de Dios. Siempre recuerdo un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, porque era parte de una canción cristiana que aprendí desde muy joven. Y comienza así: más el Dios de toda gracia. Y en esta canción que se entonaba, había una parte de este versículo que no se encuentra. Pues en medio de esta sección, Pedro dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esa parte no estaba en la canción original, pero es clave para entender que Dios está ocupando el padecimiento, el sufrimiento, para obrar su voluntad en tu vida y en mi vida. Es por eso que este tema es tan importante estudiarlo. Por eso te pido que si tienes los apuntes, los puedas tener a mano, imprimirlos y de esa manera sacarle mayor provecho a este estudio. Pero ahora quisiéramos orar, encomendar a nuestro Dios para que todo lo que hagamos
las alabanzas, el tiempo que vamos a compartir, sea de gloria y honra a su nombre y de bendición a nuestras vidas. Padre, queremos agradecerte a esta hora, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios santo. Y que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana pueda honrar, glorificar, exaltar tu bendito nombre. Señor amado, si en este momento hay preocupaciones en nuestra mente, si hay cosas que están en nuestro corazón que nos desvían de ti, tú las puedas apartar y podamos concentrarnos en quién eres tú y lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pido por cada uno de los que nos está escuchando, si ya te conoce, que sus vidas sean edificadas en Cristo. Y si aún no te conocen, oh Padre bendito, que puedan hacerlo a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Te alabamos, Padre, te bendecimos y agradecemos este tiempo que nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente reunidos para alabar el nombre del Señor y aprender de su palabra. Les invito a que podamos orar, ustedes allá en su casa y nosotros acá. Señor, te damos gracias por este bello día. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia con nosotros, Señor, como dice tu palabra. Cada día se renuevan tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos has cuidado durante la semana y nada nos ha faltado. Te encomiendo este culto, Señor, para que sea de bendición para nuestros hermanos y quienes puedan estar escuchando tu palabra pueda alcanzar sus corazones, Señor, y motivarlos a servirte, Señor. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Les invito a alabar a nuestro Dios, a este Dios creador, a este Dios indescriptible que dice esta alabanza, que nos conoce y nos ama igual. 1, 2, 3 Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondable es. Caemos ante tus pies admirados por ti. Maravilloso Dios. ¿Quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? ¿Quién el sol diseñó y dio fuente a su luz? Mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios.
maravilloso Dios, maravilloso Dios. No hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios. Tu gran poder insondable es, caemos ante tus pies admirados por ti, maravilloso Dios. No hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios. No cambiarás, nadie es como tú, ves lo más hondo de mí, me amas igual, maravilloso Dios, maravilloso Dios. Dos, tres y... Hoy venimos ante ti, Señor, sin ser dignos, sin tener razón. Nuestra vida se inicia en ti, nuestra angustia termina en ti. Tuyo es nuestro corazón, cámbianos, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, sin ser dignos, sin tener razón. Nuestra vida se inicia en ti, nuestra angustia termina en ti. Tuyo es nuestro corazón, cámbianos, Señor. Hoy Te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres digno, eres digno. Hoy te alabamos, Hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres santo, eres santo. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Hoy venimos ante ti, Señor, sin ser dignos, sin tener razón. Nuestra vida se inicia en ti, nuestra angustia termina en ti. Tuyo es nuestro corazón, cámbianos, Señor. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres santo, eres santo. Hoy te alabamos,
hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres digno, eres digno. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres santo, eres santo. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres digno, eres digno. Hoy te alabamos, hoy te alabamos, hoy te alabamos, hoy te alabamos. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio bíblico denominado Teología del Sufrimiento. ¿Podemos confiar en Dios a pesar del dolor? Todos aquellos que ya estamos en la vida adulta hemos lidiado en distintas circunstancias con el sufrimiento y el dolor. Algunos incluso llegan a la tercera edad recordando momentos muy duros y difíciles que incluso vivieron en la infancia. Recuerdo a un creyente que ya falleció, el cual nos comentaba que cuando era pequeño algunos adultos lo emborrachaban para divertirse viendo a este niño perdiendo su conciencia y haciendo, podríamos decir así, teniendo actos un poquito ridículos. Cuando él recordaba eso que había ocurrido hace unos 70 años atrás, sus ojos se llenaban de lágrimas y su corazón nuevamente se rompía, recordando ese momento de dolor. Para nosotros los cristianos nos gustaría encontrar una respuesta a veces facilista al sufrimiento, y es por eso que muchas iglesias tienen una teología distorsionada acerca de esto y dicen: ven a Cristo y jamás vas a sufrir. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Pero la verdad es que cuando abrimos la palabra de Dios, no nos basta solamente llegar a Génesis capítulo 3 para darnos cuenta que no solamente ingresó el pecado, sino también el sufrimiento. Es por eso que necesitamos tener no solamente algunas ideas esparcidas, sin coherencia acerca de lo que es el dolor, sino poder entender todo lo que la Biblia nos dice al respecto. Nosotros ya hemos abordado parte de este tema porque realizamos una serie de predicaciones acerca del sufrimiento. Una de ellas se trató acerca de la vida de José y se llamaba Sufriendo bajo la mano de Dios, porque increíblemente, luego de que él fue vendido por sus hermanos, la Escritura es específica en señalarnos que la mano de Dios estaba en la vida de José actuando. También encontramos algo similar en la predicación que dimos acerca de Ruth, donde la Biblia nos describe que a pesar de todo su sufrimiento, Booz le dice a esta mujer que ella ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Luego, en tercer lugar, nos dimos cuenta que Jeremías nos provee un buen ejemplo de alguien que está sufriendo por causa de Dios. Este profeta podría haber callado el mensaje que estaba entregando, sin embargo, decidió continuar hablando y eso le trajo un dolor mayor. Finalmente, nos dimos cuenta que a veces no tenemos respuestas a nuestro sufrimiento. Job no sabía todo lo que estaba ocurriendo detrás de este mundo. No sabía que Satanás había ido a la misma presencia de Dios pidiendo tentarle. Él desconocía todo eso y no sabía que incluso este enemigo espiritual había estado detrás de la muerte de sus hijos y de su bancarrota económica. Dios jamás le reveló eso, y estos primeros 2 capítulos de Job los tenemos en nuestras Biblias, pero fueron desconocidos estos eventos para Job. Y él pudo sufrir bien, a pesar de que no entendía todo lo que Dios estaba haciendo.
Pero el día de hoy queremos tener algo que sea un poquito más extenso. No estoy hablando en cantidad, sino en profundidad. El tener una visión acerca del sufrimiento, una teología del sufrimiento. Fíjense en este versículo de 1 de Pedro 5:10 que dice en esta traducción: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Increíblemente, el Dios de la Biblia ocupa el sufrimiento como una herramienta para hacernos crecer. Y es eso lo que queremos el día de hoy poder revisar. Para hacer, este estudio, les quiero comentar que es en base a una continuación de un libro llamado Autoconfrontación. Este libro trata de que cada creyente pueda ser confrontado a la palabra de Dios en diversas áreas de su vida y analizarse y preguntarse: ¿cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy con mi relación con Dios? ¿De qué manera estoy llevando adelante lo que la Escritura dice? Y siguiendo la misma idea de este libro, y debido a que tengo que hacer un trabajo de estudios bíblicos, es que está esta revisión o estudio de esta mañana acerca de la teología del sufrimiento. Si usted tiene por ahí los apuntes acerca de esto, va a ser muy bueno para poder de esa manera poder profundizar mientras estamos revisando este tema. Por otra parte, me gustaría señalar que esto se ha basado en una bibliografía. En primer lugar, el libro de Timothy Keller llamado Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y en segundo caso, un libro de Donald Carson titulado ¿Hasta cuándo, Señor?, donde él hace una serie de reflexiones sobre el sufrimiento y el mal. Muy bien, teniendo esos antecedentes, entonces vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los propósitos que tenemos? En primer lugar, comprender cómo el amor y el poder de Dios se pueden reconciliar con la innegable realidad del sufrimiento humano. Muchos utilizan esta frase para demostrar, según ellos, que el mal impide confiar en Dios. Si Dios es amoroso, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento y el mal? El sufrimiento y el mal muestran que por lo menos o Dios no es amoroso o que Dios no es poderoso. Sin embargo, la Biblia afirma estas tres cosas a la vez. ¿Cómo es posible que lo haga? En segundo lugar, nuestro propósito es poder ayudarnos a responder preguntas difíciles como ¿dónde está Dios en medio del dolor? Puede ser que tú estés lidiando con una pregunta como esta, o puede ser que no, pero puedes conocer a otras personas que están batallando con el sufrimiento y que van a necesitar de un consuelo que venga de la palabra de Dios. Y ese es nuestro tercer punto, poder presentar un plan que lleve consuelo bíblico a aquellos que están sufriendo. El día de hoy vamos a tratar algunos aspectos de este propósito. Otras cosas de estas se tratarán en la segunda parte, unas semanas más adelante. Nuestro objetivo el día de hoy son dos cosas. En primer lugar, revisar el camino del hombre, es decir, distintas perspectivas del sufrimiento de acuerdo a la visión que tienen los seres humanos. Y en segundo lugar, distintas situaciones en tu vida y en mi vida que pueden ser causa del sufrimiento. Vamos entonces a abordar este primer punto. El camino del hombre o distintas perspectivas acerca del sufrimiento. ¿Cómo el ser humano trata de entender, racionalizar, explicarse a sí mismo el sufrimiento? No solamente los cristianos son llamados a explicar la realidad del sufrimiento, sino cada persona que existe en este mundo trata de armar alguna respuesta
Algunas son una mezcla de las ideas que aquí vamos a presentar. Otras quizás están más elaboradas en algunas personas y otras quizás tienen algunas ideas muy dispersas, pero todos tratamos de dar algún tipo de sentido, de explicación a la realidad del sufrimiento. Ahora bien, ahí aparecen distintos pasajes. Por ejemplo, Isaías 55, versículos 7 al 9, dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Proverbios 14, 12. Pero su fin es camino de muerte. En Isaías nos dice y afirma que el hombre tiene una manera de entender las cosas, pero que la perspectiva de Dios es mucho más profunda. Dice ese pasaje en Isaías 55 lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay distintas maneras como el hombre trata de lidiar con esto. Y nosotros queremos entender la perspectiva de Dios, pero en primer lugar tratemos de entender las perspectivas humanas. Aquí quiero presentarte 5 maneras diferentes en las cuales las personas tratan de explicar el sufrimiento: el moralista religioso, el autotrascendente, el fatalista, el dualista y la visión secular. Cada una de estas maneras de pensar puede ser representada a través de una filosofía o religión de nuestro tiempo actual. Por ejemplo, el moralista religioso es esa persona que es bastante religiosa, que podría ser representada como el hermano mayor de la parábola que sale en Lucas capítulo 11 de estos 2 hermanos, conocida como el hijo pródigo. La autotrascendente puede ser explicada o ejemplificada a través del budismo o el hinduismo. El fatalismo lo podemos encontrar en el islamismo, aunque muchas personas que tienen una visión radical respecto a posturas evolucionistas señalan que los seres humanos finalmente somos esclavos de nuestros genes, de nuestras hormonas, y que no existe ninguna libertad. Otra visión que podríamos encontrar en una versión como el zoroastrismo o el maniqueísmo, y que también está infiltrada en el mundo evangélico, es el dualismo. Y finalmente la visión secular, que es una visión que está muy arraigada hoy en nuestro mundo occidental, la podemos encontrar en todos aquellos que tienen una visión más secular de la vida. Solamente creen que existe lo material, la energía en términos definidos por la física, y que no existe ninguna cosa trascendente, no existe un mundo espiritual detrás. Vamos entonces a tratar de revisar cómo cada una de estas posturas entiende el sufrimiento. Por ejemplo, la visión moralista religiosa dice que todo el dolor y el sufrimiento surge porque las personas están obrando mal, se den cuenta de eso o no. El sufrimiento es porque yo estoy haciendo algo mal. Y a lo mejor no soy consciente de ese pecado, pero estoy haciendo algo mal. Por lo tanto, mi objetivo tiene que ser tratar de descubrir esos pecados ocultos y tratar de sacarlos de mi vida. Tengo que llegar a un estado de perfección moral, y cuando eso lo logre, entonces no sufriré. Por otro lado, la visión autotrascendente señala que nosotros sufrimos cuando deseamos cosas que no podemos tener. Son deseos insatisfechos. Y eso es el resultado de una ilusión al mirar este mundo y pensar que yo soy un individuo, cuando debo entender que yo soy parte del todo. El objetivo entonces, en esta visión budista, hinduista, es tratar de dejar el deseo. El deseo me lleva a algo malo, me tengo que desapegar y liberar mi yo de los deseos.
La visión, por ejemplo, fatalista, señala que nuestra vida está sujeta a cosas que nosotros no podemos dominar, de tal manera que nuestra libertad es, la verdad, una utopía, es un engaño. Hace muy poco estuve leyendo un libro de un escritor muy popular, un escritor israelí, y este hombre, de apellido Harari, señala en su libro que los seres humanos finalmente somos esclavos de nuestros genes, de nuestras hormonas. No tenemos libertad. Eso es una ilusión, una utopía. Por lo tanto, nosotros tenemos que, la única manera de evitar el sufrimiento es fortalecernos y darle frente al dolor y al sufrimiento con fortaleza, con entereza. La visión dualista señala que en realidad este mundo está enfrentado a dos fuerzas de iguales características, pero una es buena y otra es mala. En esta visión, Dios y el diablo son dos partes iguales en fuerzas, pero contrarias. Dios no es el Dios todopoderoso de la Biblia, es igual que el enemigo, por lo tanto, el sufrimiento es porque las tinieblas están ganándole a la luz. Y yo tengo que tratar de poner mis fuerzas en la luz, de tal manera de ayudarle a vencer las tinieblas. Y sin lugar a duda, la visión más común el día de hoy es el secularismo, que dice que solo podemos explicar nuestro mundo por fuerzas materiales, de tal manera que nuestro sufrimiento se debe a que hemos tenido mala suerte en la ruleta del azar. Algunos tuvieron la suerte, por azar solamente, de nacer en una buena familia, con una buena situación económica, con una carga genética que hace que no tengan grandes problemas de salud. Nacieron relativamente sanos. Otros en esta ruleta, entonces, tuvieron genes malos que los hicieron tener algunas enfermedades de visión, a lo mejor algún límite cognitivo. Y perfectamente otros podrían decir, este tuvo demasiada mala suerte. La verdad es que lo mejor es que no siga viviendo. Ellos piensan que solamente la ciencia el día de mañana a las futuras generaciones, no a nosotros, no a ti ni a mí, podrá darles algunas soluciones. Nosotros la verdad es que tenemos que tratar de aprovechar lo que más podamos, pero esperanza plena y absoluta de ser liberados del sufrimiento no podemos tener en este mundo. Ahora, esas son las visiones que hay en nuestro mundo acerca del sufrimiento. Y cada una de ellas puede llevar a un creyente a un conflicto, a un problema espiritual, cuando cree, cuando confía, cuando piensan que esa es la manera en la cual tiene que ver el sufrimiento. Por ejemplo, si tú caes en el error moralista religioso, vas a creer que tu conducta te permite o impide que el dolor llegue a tu vida, por lo cual tu motivación para vivir bien delante de Dios será evitar el dolor. Por otro lado, si caes en el error autotrascendente, creerás que el dolor no es real y que cuando estés sufriendo es porque no eres lo suficientemente espiritual, no te has logrado desapegar lo suficiente de este mundo. En tercer lugar, si caes en el error fatalista, vas a ver a un Dios como un ser supremo tirano que te ha puesto en ciertas condiciones que tú no puedes evitar. En cuarto lugar, si caes en el error dualista, vas a creer que Dios y el diablo son fuerzas iguales y opuestas que están en una lucha eterna por tu alma y que tu proceso de mejora espiritual, de santificación, es una manera en la cual tú le puedes ayudar a Dios a triunfar. Cuando sufras, creerás que el diablo está ganando la batalla y que Dios es débil. Y finalmente, si caes en el error secular, si bebes de esa manera de ver la vida, vas a creer que tu sufrimiento se debe simplemente a tu mala suerte y que no hay ningún sentido ni propósito divino a través de tu sufrimiento. Cuando sufras, creerás que Dios se ha olvidado de ti y que debes enfrentar esto solo por tus propios medios. Ahora bien, una vez que ya hemos revisado todo esto, podemos darnos cuenta
y recordar en los mensajes que hablamos anteriormente que esto no es así. A pesar de todo lo que podemos pensar acerca del sufrimiento, vemos que José, en medio de todo su dolor, vio que la mano de Dios estaba sobre él. Vemos que a pesar de las situaciones difíciles que vivió Ruth, con la enfermedad y con a la vez la hambruna que se produjo en toda la región de Judá, la mano de Dios estaba sobre ella y ella pudo refugiarse bajo las alas de Dios. De tal manera que la presencia en nuestro mundo del dolor y el sufrimiento no significa que Dios no esté preocupado por nosotros y que Él no pueda ayudarnos. Veamos entonces ahora algo más desde la Escritura que nos ayude a entender algunas distintas situaciones en las cuales podemos nosotros lidiar con el sufrimiento, causas de nuestro sufrimiento. La primera que quisiera ver, y esto está explicado en el libro de Donald Carson, señala al Estado. Ahora, no sé si tú tienes ahí tu Biblia a mano, pero en el libro de Romanos, en el capítulo 13, señala que nosotros los creyentes debemos someternos al Estado. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. El Estado ha sido puesto por Dios como una manera de refrenar, de evitar que la corrupción humana sea más grande. Estas instituciones ayudan a refrenar al ladrón, refrenar al asesino, sabiendo que él va a tener que pagar las consecuencias de sus delitos. Sin embargo, la Biblia también es clara en mostrar que muchas veces estos gobiernos humanos pueden hacer mal uso de su poder y transformarse entonces en la causa del sufrimiento de sus habitantes. Lamentablemente, incluso David, él fue y atentó contra la vida de Urías Eteo. Y la Biblia también señala que Acab, un rey injusto de Israel, junto a Jezabel, se apropiaron de la viña de un hombre llamado Nabot, injustamente. Ahora, me gustaría leer algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 34, dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En el capítulo 28, versículo 15, dice así: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Y finalmente en el capítulo 29, versículo 4, dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. No sé si te das cuenta cómo la Biblia es clara ya en los tiempos del Antiguo Testamento, cómo muchos abusos, sufrimiento y dolor se producía por estos gobiernos que se aprovechaban de sus mismos habitantes. El cristiano por eso tiene que tener un involucramiento en política con, podríamos decir así, bastante escepticismo. Nuestra fe está puesta en Dios y el Dios de la Biblia señala que no hay ningún gobierno que vaya a traer la paz duradera. Esos sueños de utopía perfecta, del hombre gobernando perfectamente por y para el hombre, no tienen sustento bíblico. Y cada nueva elección en nuestro país y en otros países, al revisar su historia política, nos demuestran esta verdad incontrovertible de la palabra de Dios. En segundo lugar, otra manera en la cual el ser humano puede sufrir es a causa de la pobreza. Este es un tema bastante interesante, porque en algunos sectores del catolicismo romano se ha santificado, se ha pontificado la pobreza. Se señala que una persona ya por el hecho de ser pobre goza del favor de Dios y está en comunión con Dios solamente por haber tenido una situación de desmedro.
Ahora, la verdad es que la visión bíblica es mucho más compleja que esto que cae simplemente en un reduccionismo. Por ejemplo, acá podemos darnos cuenta de 4 circunstancias o causas que pueden llevar a una persona a vivir en pobreza. En primer lugar, por circunstancias desafortunadas, un accidente, una enfermedad inesperada, una situación de bancarrota. Y ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 10, versículo 15, que dice lo siguiente: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La voluntad de Dios, y se expresa eso en muchas partes del Pentateuco, es decir, estos primeros 5 libros de la Biblia, es que los creyentes puedan ir en ayuda a las personas que están padeciendo. En Éxodo 23, versículos 10 y 11 dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Una segunda causa de pobreza puede ser por la opresión de otros. No son circunstancias, sino personas. El hombre contra el hombre. El libro de Eclesiastés, que como lo hemos mencionado también en alguno de nuestros estudios, es un libro que usa mucho la ironía como una manera de enfrentarnos a las cosas que suceden debajo del sol. Dice en el capítulo 4, o habla en el capítulo 4 acerca de esto. Dice en el versículo 1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. El hombre en contra del hombre. La voluntad en este caso de Dios no es solamente ir en ayuda de esas personas que claramente lo necesitan, pero sí, además de eso, el poder buscar la justicia que estas personas necesitan frente a todo lo que están pasando. En Miqueas capítulo 6, versículo 11 dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. La Biblia es clara, sobre todo en los libros proféticos, de que Dios no le gusta esto y que quiere que en su pueblo haya justicia. Pero, y aquí llegamos a algo interesante en el tercer punto, una manera de cual las personas pueden a lo mejor estar en la pobreza es por haraganería. Y esto es bien interesante, porque hay algunos que piensan que toda pobreza se debe a un sistema corrupto y no a decisiones personales. Finalmente otros piensan precisamente al revés, que toda causa de pobreza se debe a personas flojas que no quieren progresar en su vida. Y la Biblia muestra una realidad mucho más compleja, mucho más clara y que se asemeja mucho más a la realidad. En Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. De tal manera que nosotros también somos responsables de la condición que estamos. Si somos descuidados, si no nos gusta trabajar, si somos ociosos y estamos buscando la manera de sacar la vuelta, eso nos va a empobrecer a nosotros y a nuestra familia. También el Nuevo Testamento aborda este tema y el apóstol Pablo hace esta advertencia en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice: porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y en cuarto lugar, hay personas que son pobres por decisión.
Es decir, que se han privado de cosas, que han querido vivir con lo mínimo necesario para de esa manera tener mayor oportunidad de dar. Una situación así fue lo que sucedió en la iglesia naciente en el libro de Hechos capítulo 2. Había muchas personas que daban de sus bienes, lo repartían entre los creyentes, pues muchos estaban perdiendo sus trabajos debido a que esta iglesia naciente fue confrontada a esa sociedad judía que no aceptaba la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces estos votos de pobreza, que nunca son obligatorios en la Biblia, sino que son una opción que algunos toman, puede llevar a alguien a un cierto orgullo espiritual. Decir, yo he dejado todo por Cristo, lo he dado a todos los demás. Algo así fue lo que sucedió con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ahora, una tercera manera en la cual encontramos sufrimiento en la Biblia es a través de las guerras. El Antiguo Testamento muestra cómo la guerra era una situación común en el Oriente Medio. Y el mismo Señor Jesucristo señaló que habrá guerras hasta que Él regrese. E inclusive el libro de Zacarías nos señala que su segunda venida será precisamente con o por medio de un enfrentamiento del mundo contra Dios. En el capítulo 14, versículo 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Santiago nos dice que las guerras y los pleitos nacen en nuestro propio corazón pecaminoso. Una cuarta cosa que puede ser causa de nuestro sufrimiento es la enfermedad. Encontré un documento interesante que mostraba que en la Biblia se describen alrededor de 39 enfermedades diferentes. Aquí hay una pequeña lista: la fiebre, la lepra, la disentería, úlceras, hemorroides, problemas a la vista, sordera, mudez, parálisis. En el mundo de la Biblia hay personas enfermas. Algunas de esas son sanadas por Dios y otras permanecen en su enfermedad. Algunos, como Pablo, fueron usados por Dios para sanar a otros, pero él mismo padecía algunas enfermedades sin que su situación mejorara. Finalmente, la Biblia también nos habla acerca de la muerte. La muerte no es un accidente, sino que es parte del plan de Dios. Y la Biblia nos describe en el libro de los Salmos esta realidad de la muerte. En el capítulo 90, versículos 3 al 6, encontramos esta descripción. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La Biblia es clara en mostrar que la paga del pecado es muerte. Y tú y yo, incluso como seguidores de Cristo, experimentamos esta realidad de la muerte. La muerte le sucede a personas claramente impías y que se oponen a Dios, como fue el caso de Herodes, o a personas que tenían una apariencia de creer en el Evangelio, como Ananías y Zafira, o a creyentes, como la Biblia describe en el libro de Primera de Corintios, que tomaban la cena del Señor en forma descuidada. De tal manera que con esto que hemos visto el día de hoy nos damos cuenta que hay distintas causas que producen el sufrimiento y el dolor. Y los seres humanos han tratado de explicarlo de distintas maneras. ¿Qué podemos decir entonces a todo esto
a modo de conclusión para esta primera parte que hemos revisado? Bueno, como lo habíamos visto anteriormente, el apóstol Pedro nos está diciendo en su capítulo 5 de su primera carta que detrás de todo esto está la mano de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre has estado. Cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro. Solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Cuando me desvié, tu amor me hizo volver al camino, y en mi corazón hay paz, pues tú me has amado como nadie me amó. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. A mi lado, Señor, tú siempre has estado. Al sentir perder la fe, me has siempre enseñado que no debo temer. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar
el poder de tu amor. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21 habla así de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué gloriosa esperanza que está puesta acá en la palabra de Dios. Esto aún no se cumple, y es por eso que en tu vida, en mi vida, en muchas ocasiones, el dolor, el sufrimiento, el llorar, son parte de lo que nos sucede. Pero acá tenemos esta gloriosa esperanza futura. Pero no solo eso. El Señor ha prometido estar con los suyos en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. Que esto nos ayude para nosotros tener consuelo y para nosotros poder animar a aquellos que en este momento están padeciendo, sufriendo distintas circunstancias. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre bendito, agradecemos esta preciosa oportunidad que nos has dado de poder, a través de Cristo, escuchar tu palabra, adorar tu santo nombre y ser reconfortados, renovados, cambiados por ti. Queremos pedirte, bendito Señor, que nos ayudes a entender cómo lidiar con las cosas difíciles en nuestras vidas y que nosotros mismos seamos de aliento para aquellos que en este momento están sufriendo. Padre, ahora mismo queremos practicarlo. Ahora mismo queremos hacerlo y por eso oramos por aquellas personas que nosotros conocemos y que están a lo mejor pasando momentos difíciles. Oh Padre eterno, que ellos puedan conocer al Dios de toda consolación. Padre eterno, que puedan conocer a ese Dios que mandó al Espíritu Santo, que tu palabra dice que es el Consolador y que nos guía a toda verdad. Y de esa manera, Señor, a pesar de que seguramente van a seguir lidiando igual que nosotros con el sufrimiento, lo pueden hacer de una perspectiva completamente diferente, sabiendo que tú nos consuelas, nos animas y nos levantas. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias porque tú has estado a mi lado, oh Señor, en cada momento, en cada circunstancia. Y a esta hora, Dios mío, queremos terminar adorando y glorificando tu nombre. Por eso decimos, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la majestad, ahora y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida
vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Sí, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. De nuevo, con fuerza. Él es el rey.